Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un momento súper importante para la justicia mexicana. Hablamos de cómo la Suprema Corte de Justicia respondió a una condena internacional, el caso Rosendo Radilla Pacheco. Exacto. Tenemos como base el seguimiento oficial de la propia Corte, el expediente Varios 91-2010. Queremos entender bien qué obligaciones surgieron para el Poder Judicial aquí en México después de esa sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Justo. Es como desmenuzar cómo esa decisión, que vino de fuera, pues, impactó directamente aquí, en la estructura, en los criterios de los jueces. Todo por un caso muy emblemático, ¿no? Una desaparición forzada que ocurrió, en 1974. Sí, para poner un poco de contexto rápido. Rosendo Radilla, activista social, desaparece en Guerrero, 74, presuntamente por el ejército. Pasan años, denuncias, y bueno, el caso llega hasta la Corte Interamericana. Y en 2009 condenan a México. Ahí es donde nuestra Suprema Corte tuvo que, definir cómo se comía eso, ¿no? Cómo acatar la sentencia. Claro, y un primer punto, digamos, de debate fue si las salvedades, las reservas que México puso cuando aceptó la competencia de la Corte Interamericana, si valían en este caso. Ajá, o sea, si podían decir, pero nosotros dijimos que en esto, ¿no? Exacto, pero la Suprema Corte, por mayoría de 8 votos, dijo que no, que frente a una sentencia condenatoria, como esta, pues esas excepciones no aplicaban. La condena se tenía que acatar y punto. Ok. Y aquí viene algo que me parece crucial, porque entiendo que la Corte tomó una postura muy firme sobre la obligatoriedad de estas sentencias, ¿verdad? Totalmente. Ahí sí fue unánime. Los 11 ministros dijeron, las sentencias de la Corte Interamericana donde México es condenado son obligatorias. Así, con todas sus letras. Obligatorias para todo el Poder Judicial mexicano, tal cual vienen. Esto fue, un giro importante. Wow, eso sí es fuerte. Obligatorias tal cual. Tal cual. Ahora, hubo matices. Para la jurisprudencia de la Corte Interamericana, o sea, las interpretaciones que hace en casos donde México no fue parte, ahí la decisión fue distinta. Una mayoría más apretada, de 6 votos, dijo que esa jurisprudencia sería solo orientadora. Ok. Entiendo la diferencia. Obligatorias las condenas directas, orientadoras las interpretaciones generales de otros casos. Exactamente. Y luego está el famoso control de convencionalidad. Suena muy técnico, pero ¿qué significó eso para los jueces, digamos, de a pie? Pues fíjate que significó un cambio radical en su chamba diaria. La Suprema Corte, por mayoría de 7 votos, estableció que todos los jueces mexicanos, ¿Todos? Desde un juez municipal hasta... todos, tienen la obligación de ejercer este control. Y de oficio, o sea, sin que nadie se los pida. Tienen que checar que las leyes y los actos aquí en México sean compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. O sea que si un juez veía que una ley local, o incluso federal, chocaba con la convención, podía no aplicarla. Justo eso. No solo podía, sino que debía inaplicarla para ese caso concreto, si contradecía la Convención o la propia Constitución en materia de derechos humanos. Fue como darles una herramienta potentísima, ¿no? Para proteger derechos humanos directamente, desde su trinchera, una descentralización de ese control que no se había visto. Impresionante. Y esto nos lleva derechito al corazón del caso Radilla, el fuero militar. ¿Qué dijo la Corte sobre eso? Porque era un tema súper espinoso. Ahí la Corte fue muy contundente. Y además, por unanimidad de 10 votos. Se estableció una restricción clarísima. El fuero militar no puede operar bajo ninguna circunstancia en casos de violaciones a derechos humanos de civiles cometidas por militares. Así de claro. Así de claro. Y este criterio se volvió obligatorio para todos los jueces. Tenían que seguirlo, cumpliendo tanto la sentencia Radilla como el artículo 1 constitucional que ya se había reformado. ¿Y cómo se aseguró la Corte de que esto, no se quedara solo en el papel? Bueno, tomaron una decisión importante. La Suprema Corte dijo que iba a reasumir su competencia originaria para decidir cualquier conflicto entre la jurisdicción militar y la civil en estos temas. Es decir, si había duda de quién debía juzgar, la Suprema Corte tendría la última palabra, asegurándose de que se aplicara este nuevo criterio restrictivo.
Entendido. O sea, criterios fuertes y mecanismos para vigilarlos. Pero, ¿hubo también, no sé, medidas más prácticas para que todo el Poder Judicial se pusiera al día? Sí, claro. La Corte sabía que no bastaba con decir las cosas. Ordenó, por ejemplo, programas de capacitación Permanentes. permanentes para jueces, magistrados, secretarios, todo el personal. ¿Capacitación sobre qué exactamente? Pues sobre la jurisprudencia interamericana, sobre los límites del fuero militar, las garantías judiciales y, muy importante, sobre cómo investigar y juzgar bien casos de desaparición forzada. Todo esto por mayoría de 8 votos. ¿Y sobre el caso Radilla en sí, alguna orden directa? También, se ordenó por mayoría de 7 votos garantizar que la investigación del caso Radilla siguiera en la justicia ordinaria, la civil, que no volviera al foro militar. También asegurar que las víctimas tuvieran acceso a los expedientes. Y algo muy técnico pero clave, modificar una jurisprudencia anterior que limitaba a los jueces de abajo para revisar si las leyes eran constitucionales. Ahora, con el control de convencionalidad, todos podían y debían hacerlo. La verdad es que todas estas decisiones, que se tomaron por ahí de julio de 2011 y se aprobaron formalmente en septiembre, sí suenan como un antes y un después, ¿no? Totalmente. Integraron el derecho internacional de los derechos humanos mucho más fuerte en el día a día de la justicia mexicana. El entonces presidente de la Corte, creo que era el ministro Silva Mesa, dijo que esto consolidaba el Estado democrático de derecho. Exacto, así lo calificó. Fue un momento de definición institucional muy profunda, sin duda. Entonces, recapitulando un poco lo esencial de este análisis, la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Radilla no fue solo, digamos, una llamada de atención. No, para nada. Fue como el catalizador. Obligó a la Suprema Corte a redibujar el papel de todos los jueces en México frente al derecho internacional de los derechos humanos y puso un límite muy claro al fuero militar cuando se trata de abusos contra civiles. Exacto. Y creo que revisando esto queda flotando una reflexión, ¿no? La Corte establece estas obligaciones tan transformadoras en 2011. Pero, bueno, ¿cómo se ha verificado realmente a lo largo de estos años que ese control de convencionalidad, que esa restricción al fuero militar, se apliquen bien? Que se apliquen de manera efectiva y pareja en todos los rincones del sistema de justicia. Esa es una pregunta cuya respuesta me parece todavía se está construyendo.